Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este segundo ciclo de socialización de la instancia de los pueblos y comunidades indígenas. Muy contenta de estar acompañándolos hoy. Nuestro secretario técnico, Norey Makuki, bueno, nos podrá acompañar el día de hoy. Se le presentó un inconveniente a última hora, pero nos envía toda su energía desde la Sierra Nevada de Santa Marta para que este rato que vamos a pasar de contarles del ciclo de las asignaciones directas sea provechoso y que resulte en proyectos de inversión para los pueblos y comunidades indígenas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. La idea es que vamos a tener 3 ciclos nuevamente todos los jueves. Eh, la primera socialización inicia el día de hoy con el ciclo del proyecto de inversión. Entonces, como ya hemos venido conversando, cualquier proyecto de inversión tiene un ciclo y este ciclo es viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión. En ese sentido, pues vamos a hablar quién es el encargado de viabilizar, quién es el encargado de priorizar y quién es el encargado de aprobar los proyectos de inversión en esta asignación específica que son las asignaciones directas. Como hemos venido en los ciclos anteriores, todas las dudas que tengan, inquietudes, por favor, dejarlas en el chat de el Facebook y nosotros posteriormente vamos a ir dando respuesta eh, en el Facebook igualmente con Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas Responde. Entonces ahí para que estén súper atentos a nuestras páginas de Facebook, de Twitter y nos estén siguiendo y estén actualizados con toda la información. La siguiente diapositiva, digamos, vamos a estar repitiendo esta información para que todos estemos manejando el mismo lenguaje. Y es saber qué son las regalías. Entonces a nosotros nos hablan de regalías, pero a lo mejor no tenemos muy claro de dónde vienen estos recursos. Entonces los recursos de regalías son los dineros que recibe el Estado por la compensación de la explotación de nuestros recursos naturales no renovables. ¿Cuáles son estos recursos naturales no renovables? El oro, el petróleo, el carbón, la sal, todos los minerales que producen nuestros territorios y que estas empresas legalmente constituidas explotan. Esa compensación es entregada al Estado y el Estado la reparte en los territorios. Los recursos de regalías son bianuales, no es como el presupuesto general de la nación, que es anual. Los recursos de regalías se presupuestan para 2 años. Para este bienio, estamos en el bienio 23-24. Entonces, los recursos que se presupuestaron en el 22 se van a ejecutar ahora en el bienio 23-24. Entonces, en este momento estamos ejecutando ese bienio. Y la otra característica de los recursos de regalías es que los recursos de regalías no se pierden, es decir, que si no se gastan en el año o en el bienio, esos recursos no se devuelven al Tesoro Nacional, sino que se van acumulando. Entonces, en la medida en que no se van presentando proyectos de inversión, estos recursos se vuelven disposiciones iniciales en el bienio siguiente. Entonces, para que tengamos en cuenta, digamos, como esa información específica de regalías. ¿Qué otra cosa trae la nueva ley de regalías? Tenemos una nueva ley, bueno, ya no tan nueva, fue expedida en el 2020, pero entró en funcionamiento en el 21. Entonces, desde el 21 está funcionando esta nueva ley de regalías, que es la ley 2056. Con la expedición de esta ley, que tuvo un proceso de consulta previa tanto con indígenas como con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo rom o gitano, se definió que ahora las comunidades indígenas y étnicas tendrán mayor inversión, se aumentan los porcentajes que deben destinarse a estas comunidades, van a tener mayor participación en todos los escenarios
digamos, de los órganos del Sistema General de Regalías, entiéndase la Comisión Rectora, los OCAT regionales, y ahora vamos a ver las asignaciones, la asignación para la inversión local, donde se crea esta instancia de decisión, y ahora vamos a ver las asignaciones directas, cómo aumenta la participación de los pueblos y comunidades indígenas en esta asignación. Y van a tener más autonomía. Entonces ahora los pueblos indígenas, que antes no pasaba, pueden aprobar sus propios proyectos de inversión. Para tener claro, digamos, esta diapositiva ya la habíamos visto, pero vamos a repetir, como les digo, esta información para que nos vaya quedando mucho más clara. Entonces, el Sistema General de Regalías tiene varias asignaciones, en total 9 asignaciones. De esas 9 asignaciones, 2 son de ahorro y 7 de inversión. ¿Cuáles son estas asignaciones que son de inversión? Entonces tenemos las asignaciones directas, que es para municipios y departamentos productores. ¿Qué quiere decir productores? Donde se explotan o se transportan estos recursos naturales no renovables. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la Amazonía, pues la Amazonía no es un departamento productor ni donde se transportan los recursos de regalías. Por ejemplo, tenemos el departamento del Meta, que es en este momento uno de los departamentos donde más se están recibiendo estos recursos, donde más se están explotando estos recursos naturales no renovables. Entonces, Meta es uno de los departamentos más productores. Pero esto puede variar. Hace algunos años, La Guajira era uno de estos departamentos donde más se explotaban y han ido cambiando. Entonces, en este momento es el Meta, antes era La Guajira, y así se pueden ir modificando los departamentos y municipios. Habrán municipios que reciben mucho más que el departamento. El caso de Puerto Gaitán, por ejemplo. Entonces, pues, el municipio de Puerto Gaitán recibe mucho más recursos que el Meta como departamento en el caso de asignaciones directas. Entonces, las asignaciones directas es exclusivamente para municipios y departamentos donde se explotan estos recursos naturales no renovables. Esto para que tengamos en cuenta que si no tenemos estas explotaciones, no vamos a recibir estas asignaciones. Entonces, estas asignaciones están más dirigidas a Casanare, Meta, La Guajira, Arauca, todas estas zonas donde se explotan estos recursos. Tenemos la asignación para la inversión local, que es la asignación de la instancia de decisión. Entonces, esta asignación es un 15%, bueno, estas asignaciones son un 25%. Este 5% adicional es solo para municipios. Para el resto, a los departamentos aplica el 20% del total de los recursos de regalías. Entonces, del total del presupuesto, un 20% va para asignaciones directas y un 5% para algunos municipios que reciben este 5%. La asignación para la inversión local es un 15%. De este 15%, un 12,68 va para los municipios más pobres y un 2,32 va para los grupos étnicos. De este 2,32, el 1% es para los pueblos y comunidades indígenas. Y ese 1%, digamos que quien viabiliza, prioriza y aprueba será la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas. Tenemos la asignación para la inversión regional, que está en cabeza de las regiones, como ven, es el porcentaje más grande, digamos, como de la torta, y este 34% está dividido en dos. Un 60% que está en cabeza de los gobernadores y un 40% que está en cabeza de los OCAT regionales. Entonces, estos OCAT regionales son un órgano colegiado que va a ser el encargado de viabilizar, priorizar y aprobar. A este OCAT regional está el municipio, el departamento y el gobierno nacional. Entonces, estos, digamos que es la torta más grande que está en cabeza de las regiones, del 60% de este 34% en cabeza de los gobernadores. Tenemos un 10% en ciencia, tecnología e innovación. Esta asignación es por convocatorias públicas y a estas convocatorias públicas solo podrán participar aquellos que hacen parte del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces tenemos las universidades, tanto públicas como privadas, y algunas organizaciones privadas que hacen parte del sistema de ciencia, tecnología e innovación, que son aquellas
encargadas de hacer todo, digamos, investigación, de hacer temas de tecnología, o sea, que están involucrados con ese tema y que el Ministerio de CTI es la que les da ese aval para ser parte de este sistema. La otra asignación es asignación para la paz, que con el Plan Nacional de Desarrollo se cambió, digamos, como la presentación de proyectos ante esta asignación. Antes se hacían a través, como directamente ante el OCAT Paz, pero ahora va a haber unas convocatorias donde, digamos, estamos esperando que el Departamento Nacional de Planeación con la ART definan, digamos, como los términos de referencia para estas convocatorias. Esta asignación para la paz es exclusivamente para municipios PEDET. Entonces, solo aquellos municipios que son PEDET podrán participar de estas convocatorias. Y esta asignación es el 7% del total de los recursos de regalías. La asignación ambiental, que corresponde al 1% del total de los recursos de regalías, también van a ser convocatorias públicas. De esta asignación ambiental hay un porcentaje que debe ser para convocatorias particulares para los pueblos y comunidades indígenas. Estamos en la elaboración de esos términos de referencia, digamos, como también para ya en el segundo semestre poder avanzar en estas asignaciones. Esto es en términos generales para contarlos cómo está dividido los recursos de regalías. Entonces, los recursos de regalías no es una sola bolsa, son varias bolsas y cada una de estas bolsas o asignaciones tienen diferentes formas de viabilizar, priorizar y aprobar. Recordemos que ese es el ciclo del proyecto de inversión: viabilizar, priorizar y aprobar. Cada una de estas asignaciones es distinta, tiene requisitos, no requisitos, tiene formas de aprobar distintas. Bueno, sí, también tiene requisitos distintos porque cada una tiene unos reglamentos, digamos, como unos requisitos distintos para su aprobación y el ciclo también cambia para todos. Entonces, hoy vamos a ver las asignaciones directas específicamente para ver cómo es este ciclo del proyecto. Entonces, las asignaciones directas, como ya habíamos conversado, es para los municipios y departamentos productores. Estos municipios y departamentos que reciban estas asignaciones directas por la ley de presupuesto, que se saca bianual, deberá destinar a los pueblos y comunidades indígenas, si es municipio, a los pueblos étnicos, a los grupos étnicos. Entiéndase, indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Deberá destinar el 4.5 si es un municipio. Si es un departamento, deberá destinar el 2% de lo que reciba de asignaciones directas. Entonces, si el municipio recibe 50 pesos, de esos 50 pesos, si es un departamento, debe destinar para los grupos étnicos el 2% de esos 50 pesos. Si el municipio recibe esos 50 pesos, para grupos étnicos deberá destinar el 4.5. ¿Cómo se dividen los recursos entre indígenas y afro? Si en un municipio están estas dos poblaciones, ¿cómo se dividen ese 4.5 en el municipio y el 2% en el departamento? Entonces, la ley 2056 estableció que para el bienio 21-22 debería hacerse de acuerdo a la población. Entonces, como funcionó el bienio pasado, era que de acuerdo a la población se deberían destinar o distribuir entre indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras este porcentaje. Pero la ley estableció que para el bienio 23-24 se debía ajustar esta fórmula. ¿Cómo ajustar? Se debían incluir otros criterios, no solo el poblacional, sino que debería incluir otros criterios esta fórmula de destinación para el bienio 23-24. Entonces, el 12 de julio del 2023, en reunión conjunta de la instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas, de la instancia de decisión de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el gobierno nacional,
se coordinó esta nueva fórmula de destinación. Es decir, que los recursos de este bienio 23 y 24 de asignaciones directas, el departamento y municipio deberá adoptar deberá adoptar esta nueva fórmula de destinación, que no solo incluye el criterio poblacional, sino que va a incluir otros criterios. Esta fórmula no la vamos a mostrar hoy, sino que la vamos a mostrar en la próxima reunión, en nuestra próxima socialización que la vamos a realizar el próximo jueves, y vamos a analizar uno a uno esos nuevos criterios que trae esta fórmula de destinación, que fue acordada, coordinada con las dos instancias y con el gobierno nacional. Importante que si mi municipio tiene asignaciones directas y se distribuyeron los recursos y no tuvieron en cuenta esta nueva fórmula, pues se hizo mal el ejercicio, porque lo que la ley establece es que para el bienio 23-24 la fórmula que se debe adoptar es esta, que se concertó ahora el 12 de julio. Entonces, tener cuidado, si ya en los municipios hicieron esa distribución, pues presentar la alerta a la entidad, al municipio o al departamento que el ejercicio no se hizo incluyendo esta fórmula. Esta fórmula, como les comento, se aprobó hace poco, pero esta fórmula además tiene que ser adoptada por la comisión rectora. Entonces, aunque ya tenemos la fórmula coordinada, pues falta el último paso, que es que esta fórmula, mediante un acuerdo de la comisión rectora, digamos que ya sea pública y que ya todas las entidades territoriales. Pero queremos que ustedes, como pueblos y comunidades indígenas, ya tengan esta información para que vayan comunicándola en sus municipios y departamentos y que ustedes también tengan el conocimiento de que estas asignaciones directas ahora se deben distribuir de manera distinta entre indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ya, digamos, con este conocimiento de que tenemos unos recursos que en el municipio corresponden a un 4.5 y al departamento al 2% y que tenemos que, de acuerdo a la fórmula que ya se coordinó, dividirlos o distribuirlo entre indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ahora, si ya tenemos esta información, ya vamos a poder saber qué recursos contamos. Y ya sabiendo con qué recursos contamos, pues vamos a empezar a hacer el ciclo del proyecto de inversión. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que para este proyecto de inversión tenemos que cumplir unos pasos. Los que ya sabemos que son propios del ciclo del proyecto, que es viabilizar, priorizar, aprobar y designar la entidad ejecutora, se le asignan unos anteriores, que son el ejercicio de planeación, y este ejercicio de planeación tiene que ver bueno, ya les voy a explicar. Entonces, el primer paso, que es como el paso cero, ejercicio de planeación, cómo se formulan y presentan los proyectos para estas asignaciones directas, quién viabiliza, quién prioriza y aprueba y quién designa la entidad ejecutora y quién puede ejecutar estos recursos de inversión. Entonces, vamos a hablar de esos 4 pasos. Entonces, el primero, los ejercicios de planeación. Entonces, la ley 2056 en su artículo 79, que no lo tenía tan específico la 1530, es cómo se deben planear estos recursos de regalías. Entonces, para todos, digamos, para todas las asignaciones, no, para asignaciones directas e inversión local, quedó establecido, y regional, quedó establecido que los proyectos que se van a presentar ante el Sistema General de Regalías deben quedar incluidos en los planes de desarrollo municipales, departamentales. Entonces, esto es muy importante. Y ahora que vienen nuevas elecciones y bien llegan nuevos alcaldes y gobernadores a los territorios, es muy importante que ustedes tengan esta información clara. Y es que los proyectos que ustedes como pueblos y comunidades indígenas van a presentar ante el Sistema General de Regalías a estas asignaciones directas deben quedar incluidas en el Plan de Desarrollo Territorial. ¿Cómo deben quedar incluidas? Entonces ustedes deben decir, no tiene que ser el proyecto como tal, porque miren, la ley dice las iniciativas.
Entonces yo puedo decir que yo quiero hacer un proyecto de seguridad alimentaria para las comunidades o que yo quiero hacer un proyecto pecuario, agrícola, o que quiero hacer apoyar la educación. O sea, no tengo que dejar explícitamente el proyecto que yo quiero hacer, sino que puede ser una idea, una iniciativa de qué proyectos voy a utilizar yo con los recursos de ese 4.5 y de la parte de ese 4.5 que le correspondan a los pueblos y comunidades indígenas. Estas iniciativas deben ser resultado de un ejercicio comunitario, es decir, ustedes como resguardo o como comunidad o como asociación se reúnen y hacen un acta de la asamblea o un acta de las autoridades, la forma como cada forma organizativa tiene para tomar decisiones. Entonces, el acta de esa reunión sirve para después llevar al Plan Nacional, al Plan de Desarrollo Territorial y que eso quede en ese Plan de Desarrollo Territorial. Este es el paso cero. Si nuestro proyecto no queda incluido en el Plan de Desarrollo Territorial, vamos a tener dificultades después con la priorización, porque para priorizar mi proyecto, el proyecto tiene que quedar en ese plan de desarrollo. Para este plan de desarrollo se creó como un anexo. Bueno, creo que era solo para el plan pasado, pero sí debe haber, digamos, como esta estructura de incluir estos planes. Como les digo, pueden ser temas generales, no tienen que ser el proyecto específico, sino que pueden ser líneas gruesas de ustedes en que están interesados en presentar proyectos más adelante con esos recursos. Bueno, como ustedes saben, si el proyecto no queda, pues tocaría después a través del Consejo Municipal solicitar un cambio a esos planes de desarrollo territorial, pero es un trámite mucho más largo. Entonces, lo ideal sería que ahora, cuando estén recién electo el alcalde o el gobernador, pues empezar a trabajar y tener en cuenta que esas iniciativas deben quedar en esos planes de desarrollo territorial. Después de que yo ya sé qué proyecto, qué iniciativa quiero presentar y que ya me quede incluida en el plan de desarrollo territorial, viene la siguiente paso, que es la de formular y presentar el proyecto de inversión. Entonces, como saben, todos los proyectos de inversión que se presentan en el Sistema General de Regalía deben cumplir la metodología y lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. Así quedó establecido en la ley en el artículo 80. ¿Cuáles son esas metodologías y lineamientos que tiene el Sistema General de Regalías en términos generales? Entonces nos dice que la metodología es, o bueno, la herramienta que se debe utilizar para la presentación de los proyectos es la MGA Web. Entonces, en la MGA yo tengo que plasmar mi proyecto de inversión. Esta metodología está pensada en árbol de problemas, que se convierte en mi árbol de objetivos y en todo un análisis de alternativas, de la mejor alternativa que voy a tener yo para poder solucionar el problema que se presenta en mi comunidad. Entonces, todos los proyectos van en esta herramienta que es la metodología general ajustada. Los segundos, esos lineamientos de los que me habla el Departamento Nacional de Planeación, están en las orientaciones transitorias. Y este documento de las orientaciones transitorias viene desde la ley 1530. Estas orientaciones no se han modificado con la ley 2056 y aún no han incluido el enfoque diferencial en estas orientaciones transitorias. Todos los proyectos de inversión, así sean de comunidades indígenas o así sea de la alcaldía, de la gobernación, todos deben cumplir estas orientaciones transitorias. Y estas orientaciones transitorias que trae, entonces traen los requisitos generales que se deben aplicar a todos los proyectos de inversión y los requisitos sectoriales. Entonces, si mi proyecto es de agricultura o si mi proyecto es de salud, de educación, cada uno de ellos tiene unos requisitos específicos. Entonces, tengo que revisar
dónde está mi proyecto, en qué sector está mi proyecto y revisar qué requisitos le aplican a ese sector de mi proyecto de inversión. Debo tener mucho cuidado en cómo están redactados esos requisitos. Entonces, el requisito dice, certificado firmado por quien presenta el proyecto de inversión. Entonces, si en ese caso quien presenta el proyecto de inversión es una asociación de autoridades, entonces el que debe presentar el certificado firmado es el representante legal de la asociación de autoridades. Pero si el requisito dice certificado firmado de, de la entidad donde se ejecutará mi proyecto de inversión, entonces ahí ya hay una diferencia. La asociación es la que presenta el proyecto, pero el proyecto se va a ejecutar en un resguardo indígena. Entonces, quien debe firmar ese certificado es el representante del resguardo indígena. Entonces, tener mucho cuidado en cómo está redactado mi requisito para que así pueda, digamos, como presentar bien el proyecto de inversión. Entonces, una cosa es dónde se ejecutará y otra es quién lo presenta, para que tengan en cuenta esos documentos. Este documento de orientaciones transitorias está ya colgado en la página de Facebook de la instancia de decisión, en el link que hemos dejado de la información que hemos subido de estas socializaciones. Entonces, cada vez que tenemos una socialización, subimos ese material y ya está en un OneDrive para que ustedes revisen. También hay unos modelos de esos requisitos que piden para que ustedes solo tengan que cambiar el nombre de quien firma y de quien está certificando. Porque a veces estos certificados los cambian, entonces cambian la redacción y ese cambio de redacción pues cambia el sentido del requisito. Entonces lo que sugerimos es que no se cambie la redacción que pide el requisito, sino que se deje textual. Esta pregunta nos la hacen mucho y crea, digamos, como dificultades a la hora de presentar los proyectos de inversión. Entonces es importante que sepamos, ¿qué dice el artículo 80 de la ley 2056? ¿Quiénes pueden presentar los proyectos de inversión? Entonces, la ley establece que solo podrán presentar proyectos aquellos que tengan el registro ante el Ministerio del Interior. Entonces, la asociación, el resguardo, el cabildo, si tiene el certificado ante el Ministerio del Interior, puede presentar un proyecto de inversión. Eso no quiere decir que no pueda ser beneficiario de un proyecto. Entonces, la asociación tiene el certificado ante el Ministerio del Interior, pero una comunidad que hace parte de su asociación no tiene ese certificado. Entonces, esta comunidad no puede presentar el proyecto, pero esta asociación sí puede incluirla a ella como beneficiario del proyecto de inversión. Entonces, el registro ante el Ministerio del Interior es para quien presenta el proyecto de inversión, no para los beneficiarios del proyecto de inversión. Esto para que tengamos bien claro que una asociación sí puede incluir un beneficiario que no tenga el registro ante el Ministerio del Interior, o un resguardo puede presentar como beneficiario a una comunidad que no tenga el registro ante el Ministerio del Interior. Después de que yo formulo y presento mi proyecto, entonces, ¿a quién se lo voy a presentar? Entonces, como las asignaciones directas, ustedes viabilizan, priorizan y aprueban, entonces ustedes, la asociación lo va a formular o el resguardo lo va a formular y se lo van a presentar a ustedes mismos. Antes, ¿cómo era? Ustedes lo formulaban y se lo presentaban a la alcaldía. O la alcaldía o el municipio lo formulaba y lo presentaba por ustedes. Ahora ya no. Ahora ustedes lo formulan y ustedes se lo presentan a ustedes mismos. Dentro del sistema se hace así. Entonces ustedes cuando lo van a presentar o transferir, le van a preguntar a quién se lo van a presentar. Entonces ustedes o a transferir. Entonces ustedes dicen, me lo transfiero a mí mismo. ¿Para qué? Para que ustedes después puedan viabilizar ese proyecto de inversión. Entonces ya pasamos al tercer paso y es viabilizar. ¿Qué significa viabilizar para el Sistema General de Regalías? ¿Qué están diciendo ustedes cuando viabilizan un proyecto? Entonces,
van a decir que está cumpliendo las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales. Entonces, esta viabilidad está diciendo que el proyecto que ustedes presentaron cumple técnica, jurídica, social, ambiental y financieramente. Es decir, que ese proyecto es viable en todos sus componentes. Entonces, es bien importante. Pues yo supongo que si ustedes formulan y presentan el proyecto, pues el proyecto ya va a estar súper completo. Pero es importante que entiendan qué es lo que están viabilizando y cuál es, digamos, como ese compromiso o eh, esa sí, ese requisito o esa responsabilidad que están teniendo al momento de decir que un proyecto es viable. Ya tienen, digamos, como una responsabilidad jurídica y técnica al momento de viabilizar el proyecto de inversión. Esta viabilidad está en cabeza de las autoridades, de ustedes, del representante legal del pueblo o comunidad o cualquier forma organizativa que tenga el registro ante el Ministerio del Interior. Entonces ustedes en SWIFT, que es la plataforma que se tiene, una vez se presentan ustedes mismos el proyecto, van a subir un documento y ese documento lo que va a decir es que ese proyecto es viable técnica, jurídica, financiera, ambiental y socialmente. Entonces hay como unos formatitos, podemos subir unos formatitos de esta viabilidad que les pueda servir como modelos para que ustedes tengan de cómo un OCAT, por ejemplo, hace una viabilidad que les puede servir a ustedes o cómo un municipio o un departamento viabiliza un proyecto de inversión para que ustedes puedan utilizar ese si les sirve o el que ustedes crean que es el más idóneo para dar la viabilidad a un proyecto de inversión. Después de que le dan la viabilidad, entonces siguen los otros dos pasos que es priorizar y aprobar. Entonces el artículo 87 nos dice que esa priorización y aprobación también está en cabeza del representante legal de la forma organizativa indígena. Entonces, ¿qué es priorizar? Entonces, priorizar es que yo ya prioricé un proyecto por encima de otro, o sea, que yo ya como comunidad dije, yo priorizo el proyecto de seguridad alimentaria sobre otras necesidades que pueda tener. ¿Dónde puedo evidenciar esa priorización? En mi plan de desarrollo territorial. ¿Por qué es importante? Porque, digamos, en el departamento de La Guajira hay muchísimas comunidades indígenas. Entonces, ustedes cuando construyan ese plan de desarrollo territorial, deberán priorizar entre esas muchas comunidades que están en La Guajira, esos 100 pesos, cómo se van a dividir entre todas esas comunidades. Entonces, en ese plan de desarrollo se va a poder priorizar y evidenciar cómo se van a ejecutar o cómo se van a, es que dividir no me gusta, designar esos recursos entre los mismos pueblos y comunidades indígenas. Entonces es importante que cuando yo priorice, entonces pueda incluir o pueda decir ahí, mire, yo priorizo este proyecto porque se encuentra en el plan de desarrollo territorial, avancemos todos por La Guajira, 2023, creo que son los planes que están actuales. Para el otro caso sería 24, 5, 6, 7, 8. Después de que yo ya priorizo, entonces voy a probar. Y aquí sí es bien importante el tema de la aprobación. ¿La aprobación qué es? Verificar la disponibilidad de saldo presupuestal. Entonces, estos recursos de asignaciones directas llegan a los municipios y departamentos. Es decir, el presupuesto nacional, el presupuesto de regalías dice, se le asignan 100 pesos al municipio o al departamento de La Guajira. El departamento de La Guajira tiene la responsabilidad de destinar el 2% de esos recursos. Entonces, ustedes cuando van a aprobar un proyecto, tienen que verificar si el departamento sí tiene ese 2% o de ese 2% lo que les toca a ustedes como pueblos y comunidades indígenas. Entonces,
es una responsabilidad que ustedes tienen, pero que está en cabeza, digámoslo así, del departamento, porque ellos tienen que resguardar o dejar ahí ese recurso destinado para ustedes. Entonces, se podría asumir que ese recurso está, pero lo ideal sería que se acercaran a la oficina de planeación y, digamos, digan que van a aprobar el proyecto, que si ese recurso está disponible para hacer la aprobación. También es importante tener en cuenta que los recursos de regalías son presupuestales. Entonces es importante saber si esos recursos están, digamos, si lo presupuestado se ha venido recaudando y la entidad territorial tiene un buen recaudo para poder aprobar el proyecto de inversión. Porque es posible que lo aprobemos, pero que la entidad no tenga los recursos que se presupuestaron. Entonces es bien importante que antes de hacer la aprobación podamos tener una reunión con la oficina de planeación del municipio o el departamento para empezar a hacer estos acercamientos, informar que se va a aprobar un proyecto, si tienen los recursos, si están disponibles en caja para poder aprobarlos y, digamos, esto con el fin de ir como iniciando el procedimiento para la ejecución del proyecto de inversión. Hay unas plataformas, digamos, que tiene el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, que nos pueden ayudar, digamos, como a identificar qué recursos tienen, cómo va el recaudo de esos recursos, para que al momento de hacer nuestra aprobación tengamos más o menos una idea de si tienen o no los recursos. Entonces, tenemos la página de SICODIS. Entonces, SICODIS es esta, sicodis.dnp.gov.co. Entonces, aquí pongo el departamento del Meta, mi municipio. Bueno, vamos a poner el departamento, consultar. Y aquí, como les decía, me va a mostrar la información de lo que tiene el departamento para el 23 de asignaciones directas y el 24. Si fuera un municipio, entonces algunos municipios tienen estas asignaciones del 5%. Esto también se debe incluir si sumando a eso le saco 2% si es departamento y el 4.5% si es municipio. Como les digo, eso es informativo para que cuando ustedes vayan a hablar o cuando el municipio del departamento los cite, pues ustedes ya tengan una información previa y ya sepan sobre qué recursos mínimos deben conversar. La otra página que tenemos es la del Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, Hacienda tiene esta página y nos vamos a ir específicamente a la pestaña de regalías. El Ministerio de Hacienda tiene un montón de información, pero entonces aquí al final está, digamos, como estos enlaces. Entonces nos vamos a ir a el Sistema General de Regalías, que es la información que necesitamos. Y entonces aquí en el Sistema General de Regalías hay una pestañita de disponibilidad de caja. Entonces aquí me ayuda a ver con qué disponibilidad cuenta hoy el municipio, el departamento, para saber si puedo aprobar mi proyecto. Entonces, si la disponibilidad de caja de mi departamento son solo 100 pesos, pues no puedo aprobar un proyecto de 300, porque estaría, digamos, como muy lejos de la disponibilidad que tiene el departamento. Igual, digamos, yo apruebo hoy el proyecto, pero ese proyecto se va a ejecutar voy a empezar a ejecutarlo en unos 3 meses. Entonces, también tengo que ver si el recaudo está bien y es posible que dentro de los 3 meses sí pueda tener esos 300 millones de pesos. Entonces, podría aprobar mi proyecto porque el recaudo
está, digamos, como bien en en mi departamento. Entonces aquí voy a eh, escoger en entidad de asignación el meta, que es el que estamos revisando. Entonces aquí en asignaciones directas, acá los muestran todos, pero yo quiero ver esas asignaciones directas. Entonces acá me dice la suma de los 7 y 7, que eran 711.000 y 712.000, me da 1,4 billones. Entonces de este 1,4 van, digamos, recogidos en el recaudo 248.000 millones. ¿Qué me dice? Que a junio ya he recaudado 352, es decir, voy en un buen recaudo, voy en un recaudo del 70,4. Esto quiere decir que está recaudando lo que se estaba presupuestando y que hay unos recursos a junio eh, de 248.000. Entonces, si yo quiero presentar un proyecto de 1.000 millones, pues está bien porque el departamento tiene un buen recaudo, tiene unos recursos y podría haber. Aquí lo que pasa es que no me dice de estos recursos cuánto han aprobado. Entonces, solo me muestra cómo va el recaudo, pero yo no sé si estos 248 el departamento ya aprobó 200.000 o todo el recurso. Entonces, por eso es muy importante tener como ese acercamiento con la oficina de planeación del departamento para saber. Esto nos sirve como para conocer más o menos las cifras y tener una idea de cómo va el recaudo. Es decir, si la gobernación me dice, no, es que yo tengo no tengo recursos, no se ha recaudado lo que se ha estado, entonces ustedes dicen, no, miren, sí está bien el recaudo, no es verdad. Entonces, esto les sirve más como información, pero sí es muy importante poder reunirse con la Secretaría de Planeación para poder conocer si se cuentan con los recursos para poder aprobar el proyecto de inversión. Entonces vamos a volver aquí a nuestra presentación. Entonces, esto lo dice la ley, o sea, no es que aquí les vayamos a poner más tareas de las que están, así quedó en la ley. Verificar la disponibilidad de saldo presupuestal conforme al presupuesto del Sistema General de Regalías SGR y a las plataformas del sistema de presupuesto y giro. Entonces, eso que les acabo de mostrar lo trae la plataforma de presupuesto y giro de las regalías. Yo les estoy mostrando cómo pueden consultarlo para cumplir lo que dice la ley en su artículo 87. Bueno, no, en el artículo 87 no dice esto de verificar, sino más, digamos, cuando la ley especifica qué es aprobar, entonces ahí sí nos dice que aprobar es verificar su disponibilidad de caja. Por último, digamos que yo una vez ya apruebo mi proyecto de inversión, entonces yo voy a subir un documento, como lo hace un OCAT o una entidad o un municipio o un departamento, es que en un solo documento viabiliza, prioriza y aprueba. Entonces, en este caso, ustedes podrían hacer ese mismo documento, que ese modelito lo vamos a dejar en nuestro link de Facebook, donde subimos la información que estamos socializando hoy. Y entonces en ese documento ustedes, digamos que pueden viabilizar, priorizar y aprobar el proyecto en un solo documento. Entonces, una vez el proyecto quede aprobado, sigue el último paso, que es designar la entidad ejecutora. Entonces, en la ley, en el artículo 87, quedó establecido que quien debe designar la entidad ejecutora es la entidad territorial, municipio, departamento, no entidad territorial, municipio, departamento. Ese municipio, departamento debe tener en cuenta la entidad ejecutora que ustedes hayan propuesto en el proyecto de inversión. Entonces, en el SWIFT, a ustedes les van a preguntar, ¿ustedes a quién proponen como entidad ejecutora? Entonces, ustedes se pueden proponer a ustedes mismos, a la misma asociación o a otro resguardo o, digamos, a quien ustedes lo consideren. Y esa entidad que ustedes proponen deberá ser
la que el municipio o el departamento designen como entidad ejecutora. Entonces, tener en cuenta, digamos, como ese tema. Entonces, por eso es bien importante que desde antes de la aprobación ya estén conversando con el municipio del departamento y le estén, digamos, como mostrando el proyecto que ustedes quieren. Porque también quedó en la ley que se debe firmar un convenio de formalización de la entrega del proyecto de inversión. Entonces, si ustedes antes de la aprobación ya están hablando con el municipio o departamento y le están contando de este proyecto que ustedes van a aprobar, entonces va a ser más fácil digamos, como la culminación del proyecto, que es con la designación de la entidad ejecutora. Si al proyecto no se le designa la entidad ejecutora, va a quedar ahí en un limbo, porque queda aprobado, pero no tiene asignado el recurso. El recurso va a quedar asignado hasta que se designe la entidad ejecutora. Entonces es bien importante que tengamos ese acercamiento con el municipio del departamento desde el inicio para que al final, cuando se vaya a asignar la entidad ejecutora, pues sea mucho más fácil el trámite. Entonces, la ejecución está en dos momentos. Primero se firma un convenio de asociación donde se entrega el proyecto de inversión al municipio del departamento y después el municipio del departamento designan la entidad ejecutora. Entonces, bien importante tener en cuenta esos dos pasos. Y que la aprobación no designa recursos, ¿no? O sea, una vez el proyecto queda aprobado, en este caso, para esta asignación, el proyecto no tiene recursos asignados. El recurso queda asignado en el Sistema General de Presupuesto y Giro cuando se designe la entidad ejecutora. Entonces, es bien importante tener como claridad de esos dos tiempos. Listo. Bien importante que tengamos en cuenta que quiénes pueden ser entidades ejecutoras, y este es un cambio que trajo la ley 2056. Antes solo podrían ser entidades ejecutoras los resguardos que estuvieran certificados por el decreto, ay, se me olvidó, 1652, 1653. Se me olvidó, pero bueno, los certificados por el DNP para el manejo de recursos del sistema de SGP. Pero con el cambio de la 2056 ya se amplía a quienes pueden ser entidades ejecutoras del Sistema General de Regalías. Entonces, ahora podrán ser entidades ejecutoras los resguardos, las asociaciones, las asociaciones de autoridades o cualquier otra forma que tenga el registro ante el Ministerio del Interior. Y aquellas organizaciones del decreto 252. Entonces, para el caso de presentar proyectos, solo pueden ser los que tengan el registro ante el Ministerio del Interior. Pero para su ejecución se incluyen las del decreto 252, entendiendo que estas organizaciones del 252 pueden tener una mayor facilidad en la ejecución, mayor experiencia y mayor eh, músculo administrativo para la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones, de regalías, que requiere, digamos, como un tema administrativo grande y tiene una gran responsabilidad. Entonces, aquí se amplía y ya cualquiera que tenga registro ante el Ministerio del Interior y el decreto 52 pueden ejecutar recursos ante el Sistema General de Regalías. Entonces, cuando ustedes vayan a proponer esa entidad como ejecutora, tener en cuenta que tenga el registro ante el Ministerio del Interior o que sea una organización del decreto 52. Que es importante que tengamos en cuenta si vamos a decidir ser entidades ejecutoras del Sistema General de Regalías. Bueno, que tenga el registro o que haga parte del decreto 52, que la entidad ejecutora y su representante legal serán los responsables de la correcta ejecución del proyecto. La entidad ejecutora es la que contrata la ejecución del proyecto de inversión. Es decir, la entidad ejecutora no es la ejecutora del proyecto, es la que contrata, es la ordenadora del gasto para la ejecución del proyecto de inversión. Entonces, si yo voy a hacer una vía, entonces
yo resguardo como entidad ejecutora, voy a contratar, cumpliendo con la ley 80, a ingenieros asociados, para que ingenieros asociados sea el ejecutor, sea el contratista mejor del proyecto de inversión. Entonces, lo que dice la ley es que la entidad ejecutora es la encargada de contratar. Contrata a quien va a ejecutar el proyecto de inversión. Entonces, es bien importante entender la tarea de la entidad ejecutora. La entidad ejecutora no es la que ejecuta, sino la que contrata. Esa contratación, como dice la ley, es cumpliendo el Estatuto de Contratación Estatal. En este caso, ley 80. Entonces, bien importante. Y todos esos contratos o actos que se deriven de esta entidad ejecutora deben ser colgados en el SECOP. Entonces, esta entidad ejecutora debe tener el SECOP 2, preferiblemente, para que pueda hacer todos los ejercicios de contratación requeridos para ejecutar los recursos de regalías. Además, el Sistema General de Regalías tiene un sistema de información que se llama GESPROVI, que es el Sistema de Información de Vigilancia de las Regalías. Entonces, en el GESPROVI deberán quincenalmente la entidad ejecutora, no el contratista, la entidad ejecutora deberá hacer quincenalmente, deberá subir la información a este GESPROVI. No subir información a este GESPROVI le va a dar un puntaje negativo a la entidad ejecutora. Y si yo tengo un puntaje negativo, entonces no voy a poder volver a ser entidad ejecutora. Hoy los resguardos, asociaciones y todas estas formas organizativas entran 0 kilómetros. Es decir, no van a tener un índice de gestión de cómo están haciendo entidades ejecutoras. Pero dentro de 2 años ya vamos a tener una evaluación de cómo somos entidades ejecutoras. Si somos malas entidades ejecutoras, no vamos a poder ser nuevamente entidad ejecutora. Entonces, es muy importante que sepamos que tenemos que tener un equipo técnico, administrativo, financiero, que nos ayude a cumplir con los compromisos que tenemos como entidad ejecutora para el Sistema General de Regalías. Es importante que sepamos que los recursos del Sistema General de Regalías están en Hacienda, en una cuenta maestra del Ministerio de Hacienda. Y estos recursos que están aquí solo van a llegar al contratista, no van a llegar a la entidad ejecutora. Lo que va a hacer la entidad ejecutora es decirle a Hacienda que le gire al contratista. Entonces, es importante que los recursos no pasan por la entidad ejecutora. No pasan ni por el resguardo, ni por el municipio, ni por el departamento, por nadie. Pasan del Ministerio de Hacienda directamente al contratista de ese proyecto de inversión. Sin embargo, yo sí soy, la entidad ejecutora sí es responsable. Así no reciba recursos, sí es responsable de que este contratista ejecute bien, que la plata que le demos sea para la obra que se está estableciendo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que así no recibamos el recurso, sí somos responsables de la buena ejecución de esos recursos. Los actos y contratos que se expidan o se celebren deberán ser, deberán regirse por las normas presupuestales de regalías, como sabemos, son bianuales, tienen, digamos, como otras normas distintas al sistema, al presupuesto general, por así decirlo, y al Estatuto de Contratación Estatal. Y todo debe estar colgado en el SECOP 2. Serán sujetos de control administrativo, responsables fiscal, penal y disciplinariamente por la administración de dichos recursos. Entonces, la entidad ejecutora es la responsable fiscal, penal y disciplinariamente por la ejecución de estos recursos. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta la responsabilidad que tenemos como entidades ejecutoras para saber si estamos listos para ser entidad ejecutora de estos proyectos de inversión. Bueno, listo. Eso era lo que queríamos socializar el día de hoy, que tuviéramos muy claro quién es, digamos, cuál es ese ciclo del proyecto de inversión, quiénes son los responsables de cada uno de esos pasos en el ciclo del proyecto de inversión,
quién es el encargado de los ejercicios de planeación, quién formula y presenta, quién viabiliza, quién prioriza y aprueba y quién designa la entidad ejecutora. Entonces, ya teniendo claro ese ciclo de las asignaciones directas, entonces en nuestra próxima socialización, que va a ser el 3 de agosto, a la misma hora, de 9 a 10, vamos a ya revisar la fórmula que fue, digamos, como coordinada entre las instancias indígenas afro y el gobierno nacional. Vamos a ver cada una de esas variables, cómo se va a aplicar. Vamos a hacer ejemplos de algunos de los municipios donde se debe aplicar esta fórmula. Vamos a revisar qué municipios tienen estos recursos de asignaciones directas para que las comunidades estén como pendientes y puedan, digamos, como conocer y saber cómo se va a hacer este ejercicio de las asignaciones directas y la adoptación y cómo se va a adoptar esta nueva fórmula de destinación de los recursos. Bueno, pues nada, darles las gracias a todos por estar aquí, por escucharme esta horita que hemos hablado de las asignaciones directas. Por favor, todas sus preguntas, inquietudes en el chat, las vamos a ir dando respuesta. Contarles que toda la presentación, el formatico de la viabilización, priorización y aprobación que pueden utilizar. También podemos colgar un modelito de ese convenio que deben firmar entre las comunidades indígenas y el municipio del departamento. Es un modelo, pero ustedes lo pueden modificar, que lo revisen los abogados y hacer los cambios que requieren. Son como unos tips más bien de cómo se debe firmar ese convenio de asociación. Eh, y ya, eso sería lo que queremos invitarlos. Contarles que por favor se unan y revisen la página de Facebook, que estén conectados con nosotros para conocer las respuestas a a las preguntas que hicieron de esta socialización y a la información que vamos a colgar para que la tengan presente si tienen asignaciones directas en sus territorios. Muchas gracias y un muy feliz día y feliz fin de semana para todos y todas.